Les envío un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo y doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder compartir en esta hora algo especial. Y quiero contarles algo. Hace varios años ya yo leí un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Un libro muy antiguo y hay algunas historias de ese libro que impactaron mi corazón. Y quiero compartirles algo de una familia. Andaban en la persecución de cristianos y los obligaban a confesar que el César era el Señor, era el Dios, y que negaran a Cristo y recibieran o confesaran con su boca que el César es el Señor. Y el que no lo hacía, pues sencillamente lo llevaban al Coliseo y lo metían entre un lugar lleno de leones, hambrientos. Y aquí se cuenta el caso de una familia que los llevan a todos al Coliseo y el soldado romano, el jefe de los soldados, le entró ternura por un niño como de 11 o 12 años. Y lo que hizo fue decirle al niño, mira, solo di con tus palabras que César es el Señor y yo te dejo ir. Y pues le repitió eso varias veces al niño, estas palabras, y finalmente el niño le contestó, yo he conocido a Jesucristo como mi Salvador, como el Señor de mi vida, y sé que no hay otro Dios sino nuestro Dios verdadero en Jesucristo. Y entonces no hubo más remedio que lo metieron al ruedo y fue alimento de los leones. Cuando veo historias como esta, empiezo a pensar algo interesante. ¿Qué nos pasaría a nosotros si llegara un tiempo en que nos tocara ser así? En que la persecución contra la iglesia llegara hasta tal punto que significara la muerte para nosotros. ¿Estamos dispuestos a confesar a Jesucristo a pesar de todo? Yo estoy seguro que ustedes me van a decir sí. Pero Pedro le dijo a Jesús, yo no te voy a traicionar jamás. Y Jesús le profetizó de una manera especial, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y cuando nosotros vemos la situación tan fuerte, entonces tenemos que aprender algo sumamente importante. Somos débiles y podemos caer ante cualquier circunstancia cuando la presión es mucha. Como le pasó a un pastor en Rumanía, que lo llevaron con su esposa y sus hijos y empezaron a cavar una tumba en el suelo y empezaron a meter a su familia ahí y los empezaron a echar tierra encima y él iba a arrepentirse de decir esto cuando la esposa con la tierra ya a la altura del pecho empieza a cantar Castillo fuerte es nuestro Dios. Y uno se queda pensando qué pasó y el pastor en este caso se metió entre la tumba junto con su familia y lo mataron. La iglesia no se ha salvado de este tipo de persecuciones y gracias a Dios en este sector de nuestro mundo nosotros no hemos tenido ese tipo de persecuciones, pero de que viene, viene. Ya se está preparando todo el panorama para que exista un mundo global en donde el anticristo tome el control y empiece una persecución a muerte hasta que venga Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos preparados para eso? En el Evangelio de San Mateo sucedió algo que yo quiero meditar un poco y transmitirles a ustedes mi sentir sobre esto. Acaban de salir de la última cena y se fueron a orar a un monte, el monte de los olivos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí, yo me voy a adelantar un poco y voy a orar. Pero
Dice que después de eso, el texto de Mateo 26, 40 y 41 dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, o la carne es débil. Y entonces el texto nos presenta a aquellos que son los principales líderes de la historia de la iglesia, los que aparecen en la Biblia, los que escribieron libros de la Biblia, aquellos que estaban llenos de la presencia de Cristo porque caminaron 3 años y medio con Él. Pero en el momento en que Jesús estaba en la terrible angustia de su muerte, ellos se quedaron dormidos. Y una cosa que creo que es importante que le pongamos atención es a lo siguiente. Ciertamente estaban cansados, pero el momento era muy, muy, muy importante, porque todavía el Evangelio de San Lucas nos habla que mientras Jesús oraba allí en el Getsemaní, su sudor eran como gotas de sangre. Quiere decir que se les reventaron algunos vasos sanguíneos de la angustia, del dolor que estaba pasando. Un dolor emocional. Y los discípulos, muy bien, gracias, durmiendo. Bajo este tema nos damos cuenta nosotros de que en lo natural somos presa fácil de las tentaciones y de las pruebas. Y yo miro con mucha tristeza a veces que estamos dormidos cuando tenemos que dar testimonio de Cristo y hacer que las cosas funcionen como Él quiere. Porque miren, la situación de Jesucristo era una situación fuerte, muy fuerte. Su dolor era un dolor profundo. Además, ¿cómo calmó su dolor? ¿Cómo calmó la fuerza? Casi llamaría el temor de ir a la cruz, el temor de los vituperios que le iban a hacer. ¿Cómo lo calmaría? Y lo que hizo fue orar. Se fue a orar y se presentó delante de su Padre y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa de dolor, pasa de mí estos momentos tan duros. Pero, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bajo eso, vemos que Jesús está en una dimensión y sus discípulos en otra dimensión. Y yo creo que en los momentos difíciles es cuando menos debemos dormir, sino que debemos estar vigilantes. Y es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Estén alertas y oren para no caer en tentación. Bajo la situación del mundo, y yo quiero decirles, ahorita estamos metidos en una situación, quizás ustedes no tienen el apoyo de los demás hermanos y salir corriendo a pedir consejo y a visitar a algún hermano que le apoye. Ahora tiene que responder por usted mismo. Tiene que responder por lo que usted es. Y tiene que estar preparado para cualquier prueba. Y en el nombre del Señor salir más que vencedor. Pero qué importante es que la maldad del mundo está creciendo. Y está creciendo a tal punto que a veces ni cuenta nos damos de todo lo que se está entretejiendo en la oscuridad para destrucción del mundo. No nos damos cuenta de eso. Es como que si estuviéramos dormidos, pero la verdad es que está sucediendo algo terrible y se está preparando todo para la destrucción del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dormidos o estamos velando? ¿Y qué significa estar velando? Estar velando significa que nosotros vamos a ponernos a orar. Vamos a esperar un discernimiento de las condiciones, discernir el tiempo, darnos cuenta de lo que está pasando en este momento y poder llegar a la presencia de Dios para plantearle el problema en oración
y pedirle su pronta acción para defendernos de las situaciones. Pero va a llegar el momento de una gran dificultad y entonces nosotros no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes porque, déjenme decirles, a mí me parece que todo lo que está sucediendo ahorita y todo lo que ha traído como consecuencia una pequeña enfermedad está destruyendo todo el sistema económico de todos los países del mundo. Yo no puedo creer, sencillamente no puedo creer que eso sea algo que salió así nomás. Es algo que fue orquestado y preparado para tomar el control de todas las naciones. Si es así, entonces no podemos ser indiferentes. Tenemos que ponernos en la brecha. Y tenemos que obedecer la palabra de Jesús. Estén alerta. Y oren para que no caiga en tentación cada uno de ustedes. Y por el otro lado, oren para detener el mal que está brotando en la tierra. Yo miro que es muy importante esto, pero permítanme, no solamente quiero decirles estén alertas y estén despiertos y funcionen como deben funcionar en el nombre de Dios. La pregunta es, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo enfrentar fuerzas que quizás sean más grandes que yo? Y déjenme decirles, les voy a dar algunos pasos concretos de qué hacer. Voy a citar un pasaje de la Biblia, pero lo voy a decir hasta el final. Pero ahorita les voy a decir esto. Hay varias cosas en las que Dios puso poder en nosotros para poder vencer todas las cosas. Y el primero que encontramos es el poder de nuestra justicia. Lo voy a traducir el poder de nuestra santidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy poderoso el hecho de que nosotros estemos caminando en la verdad de Dios y no haya algo que nos puedan echar en cara, por lo cual nosotros caminando con Dios tenemos todo el poder de la rectitud, de la verdad de Dios, que nos pone firmes a nosotros ante las mentiras del mundo. Es un hecho que para conocer la mentira tenemos antes que conocer la verdad. Número 2, el poder de nuestro testimonio. El poder de nuestro testimonio es vital. No solo es testimonio, no solamente el dar cuentas de cómo Cristo nos salvó, pero implica llevar una vida en donde todos miren a Jesucristo. Fíjense que esto del testimonio tiene que ver con estar dispuestos a hablar de nuestro Salvador en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos. Así que nuestro testimonio ante el mundo es verdaderamente poderoso. Y nosotros tenemos que aprender a que ese poder debe fluir en nuestra vida. El tercer poder es la fe. La fe es el medio por el cual nosotros confiamos plenamente en Dios y creemos que Él es nuestro Señor y que Él nos cuidará, nos llevará por el camino correcto y estamos absolutamente seguros de que reposamos en sus manos. Cuando nosotros nos damos cuenta del poder de la fe, entonces aprendemos cosas que verdaderamente nos hacen fuertes y firmes. El apóstol Pablo dice que la fe es como un escudo en contra de los dardos encendidos del enemigo. Esa fe es la que nos defiende a nosotros de las mentiras que vienen. Lanzan mentiras por todas partes. Y entonces eso hace que nosotros tengamos una defensa poderosa y podamos ponernos así para que no entre ningún dardo del enemigo, que seguramente va a llegar por algún familiar, por alguna persona cercana o por cualquier otra persona. Los dardos envenenados van a llevar de cualquier parte. El siguiente aspecto es el poder de nuestra convicción. ¿Cuán convencidos estamos nosotros de la verdad de Dios? No solo es asunto de convicción, es asunto de tener en nuestra mente todo perfectamente guardado
conociendo la palabra de Dios de extremo a extremo. Yo digo que uno de los problemas más graves de todos nosotros es la poca lectura bíblica que tenemos. Nadie se puede defender de las mentiras si antes no conoce la verdad de Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Es muy importante que nosotros estemos presentes en la palabra, leyéndola, estudiándola, meditándola, practicándola. Y entonces nuestra vida va a llevar convicciones poderosas, que no será fácil para el enemigo podernos poner una serie de trabas. Vamos a estar firmes en el camino. Otro aspecto más es el poder del Espíritu Santo en nosotros. El poder del Espíritu Santo en nosotros es significativo y muy importante. Dios nos dio el Espíritu Santo, fíjense ustedes, para recordarnos a nosotros todas las palabras que Jesús nos ha enseñado. Puso el Espíritu Santo para darnos poder para vivir. Puso el Espíritu Santo para que nosotros tengamos fuerzas más allá de lo natural para enfrentar todos los problemas de la vida. Así que, llenos del Espíritu Santo, tenemos el ánimo de presentar a Jesucristo en nuestra vida, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras. Dicen por ahí que la mejor defensa es el ataque. Y lo importante de nosotros es podemos presentar a Jesucristo de una manera completa. Y déjenme decir, el último aspecto es el poder de la oración. Y es lo que Jesucristo nos dijo. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. ¿Qué poder tiene la oración? Miren, sin pensar en otras cosas, la oración tiene el poder de poner la paz en nosotros, de tener la posibilidad de enfrentar nuestra vida con el Señor, para que el Señor ponga paz en los momentos más difíciles de nuestra vida, para que el Señor nos tome a nosotros de sus manos y nos cubra y nos proteja para que nosotros no vivamos una vida ajena a Él. Fíjense que uno se desprende un poquito del Señor y entran temores, entran aflicciones. Jesús estaba afligido, estaba atemorizado porque lo iban a llevar a la muerte, a latiguear, a escupir, a pegarle, a burlarse de él, a hacerlo cargar una cruz gigantesca y finalmente a crucificarlo. ¿No es sabroso saber que le va a pasar a uno eso? Pero Jesús trajo todo eso en oración. Y se presentó delante del Padre y planteó su situación. Y el Padre puso paz en su corazón para enfrentar lo que le venía encima. No siempre vamos a resolver los problemas, pero siempre vamos a ser firmes y fuertes en todas las cosas. ¿Por qué? Porque la oración hace que el amor, el poder y la gracia de Dios operen ahora en nosotros, de tal manera que no estemos temerosos ni afectados por lo que esté pasando a nuestro alrededor. Simplemente confiamos en Dios. No importa si llega a pasarnos algo, Dios está con nosotros. Pero la oración nos abre a nosotros un terreno gigantesco para que nosotros sepamos caminar como Dios quiere. Permítanme decirle que todos estos pasos que yo acabo de describir se encuentran en Efesios 6, del 10 al 18, que Pablo les llama la armadura de Dios. Pero yo no he querido usar el término de armadura de Dios porque siempre estamos pensando que hay que ponerse un uniforme para poder tener todas estas cualidades. Y miren, estas cosas no se ponen ni se quitan. Ninguno de nosotros se quita la fe al acostarse y se la vuelve a poner en la mañana. Todos nosotros lo tenemos ya en el corazón. Así que es importante que nosotros sepamos que todas estas armas espirituales que Dios nos dio, tenemos que usarlas en todo momento para que seamos librados de todas las perversiones del enemigo. Quiero decirles que Pablo nos invita a estar fortalecidos en todo momento. Jesús nos invita a estar alerta y a estar en oración.
son los métodos más rápidos para que nosotros estemos venciendo toda prueba. ¿Qué puedo decirles al respecto de todo lo que hemos hablado? Que si nosotros tomamos todos estos elementos en nuestra vida y los hacemos verdaderamente nuestros, no habrá fuerza que pueda hacernos cambiar nuestra fe. Déjenme terminar diciéndoles, ese niño que fue llevado al Coliseo y que prefirió dar su vida en el Coliseo por la fe en Jesucristo, es un ejemplo como lo que sucedió con todos los apóstoles. Todos dieron su vida por Jesucristo. Yo creo que estamos siendo llamados a tener una vida más profunda y una vida que se pueda defender del ataque del enemigo. Y el ataque del enemigo viene por muchos ángulos y tenemos que estar preparados siempre, porque por cualquier parte va a salir la prueba y la tentación. Seamos en Cristo más que vencedores y en lugar de dormir, estemos despiertos, estemos alerta, estemos en oración y Él nos dará a nosotros la fuerza que necesitamos para vencer. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tenemos de fortalecer nuestra vida y de prepararnos para tiempos difíciles. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tú dirijas nuestros pensamientos y nuestros corazones a ti, para que tú pongas un vallado al frente, alrededor y atrás de nosotros, para que no haya posibilidad de que nos destruyan ni que nos afecten, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo y ahí estamos cuidados. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de Jesús. Y yo les bendigo y les doy gracias a Dios por estar viendo este programa y les doy un saludo fraternal y un buen abrazo en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga.